Bueno, primero ha sido mi amigo de más larga duración. Nos hemos conocido casi 50 años y siempre hemos sido bastante amigos porque nos entendíamos muy bien y aunque algunas veces pasaban meses que no nos vimos porque yo estaba en Europa o él estaba en Estados Unidos, siempre ha sido así que nos hemos reencontrado y casi como si hubiéramos terminado una hora antes, podíamos seguir conversando. Es decir, había una comprensión mutua bastante avanzada. Bueno, primero, Carlos Iván ha tenido unas cualidades excepcionales. Es decir, hay que ver que más allá de su capacidad de razonamiento, por ejemplo, tenía una memoria excepcional. Y esto le ha ayudado en muchas cosas y le ha permitido razonar sobre muchas cosas en un sentido amplio, porque era un hombre muy leído, que leía, qué sé yo, la prensa internacional, que escuchaba la radio internacional, entonces no solamente conocía el ambiente peruano, sino también por sus viajes conocía a los Estados Unidos, conocía el Japón, conocía Europa bastante bien. Y todas esas experiencias no habían sido simplemente experiencias de visita de turistas, sino se había compenetrado bastante con las sociedades y constantemente estaba comparando los acontecimientos de acá con acontecimientos en otro sitio, y esto le permitía tener una percepción muy aguda de lo que estaba pasando acá. Bueno, de hecho, digamos, hemos trabajado juntos desde el primer momento que nos encontramos, porque él estaba en un trabajo de campo y por circunstancias ajenas a la voluntad de nosotros dos, yo fui mandado ahí para reorganizar el grupo de trabajo al cual él pertenecía en Pacaraos, y desde ahí prácticamente hemos trabajado muy cerca el uno del otro en cuanto a los resultados de la investigación en Pacaraos, pero también posteriormente hemos tenido siempre momentos en los cuales hemos trabajado juntos. Después de nuestros estudios en San Marcos, él se fue a Brandeis, cerca de Boston, en Estados Unidos. Yo me he ido a Alemania y él regresó de Brandeis a Huamanga, y yo también de Berlín, después de doctorarme, regresé a Huamanga. Es decir, en Huamanga nuevamente coincidimos y en Huamanga hemos hecho trabajo de campo juntos, hemos hecho viajes juntos y así seguido. Es decir, yo después hice otro trabajo que en realidad estaba un poquito fuera de su ámbito de trabajo aparente, que era sobre etnohistoria colonial, sobre Tupac Amaru, pero a él le interesaba bastante y lo que mucha gente no ha visto, él ha traducido mi manuscrito original, que estaba escrito en alemán, lo ha traducido del alemán al castellano, porque aprendió alemán mientras estaba en Alemania en el 75-76, y ahí se ve su capacidad también de memoria que tenía. Aprendió alemán muy rápidamente, podía conversar con libertad con la gente, podía leer con facilidad y, como se puede ver en este caso, también podía traducir del alemán al castellano. Y posteriormente también, es decir, hemos en los años 80 en el IEP había un proyecto de pasar de los estudios que eran primordialmente estudios de comunidades campesinas o de la sociedad campesina
a estudios urbanos y los dos entramos a esa vertiente, los estudios urbanos, y hicimos algo así como proyectos en competencia. Yo con Norma Adams estaba mirando a los migrantes campesinos de origen campesino en la ciudad con la interrogante de qué influencia tenía su pasado campesino sobre su desarrollo en la ciudad. Y Carlos Iván y su grupo con Nico Lynch y Cecilia Blondet trabajó más bien con la idea de que era la necesidad de organizarse en la ciudad que hacía que la gente que venía del campo aprendiera cosas nuevas y desarrollaba habilidades nuevas, nuevas formas de organización. Y me acuerdo que teníamos dos oficinas, una frente a la otra, y había como una competencia entre ambos puntos de vista, pero bueno, los dos a la postre hemos dicho, sí, hemos entrado con entradas muy diversas a este universo, pero en realidad ambos puntos de vista se complementaban. Después había más separación porque él se dedicaba muy a temas de política, o más bien de antipolítica para los años 90, y yo me dedicaba más en aquel entonces a estudios de pasado precolombino, y nuevamente ahí, digamos, aparentemente él no tenía mucho que ver con mi tema, pero sí estaba constantemente conversando sobre esto y, si se quiere, también metiéndose a esto. Y cuando ya en el siglo XXI retomé el tema de la iconografía precolombina, era él que finalmente me empujó a publicar el libro sobre iconografía mochica, porque ya habíamos conversado tanto y él estaba tan entusiasmado con los resultados que medio que me conminó y me dijo, de manera muy directa, me dijo, bueno, mañana te chanca un carro y se va a perder todo ese conocimiento, lo tienes que escribir de una vez. Y lo tomé en serio porque era muy, muy directo, muy de frente, y como en realidad sí era como para hacer un alto y escribir, ¿no? Lo hice, y ahí se puede ver que a lo largo de todos esos años, casi 5 décadas, hemos mirado mutuamente qué hacía el otro, nos hemos conversado sobre esto, y no solamente sobre el trabajo, sino también sobre aficiones comunes que teníamos. Es decir, a los dos nos gustaba, por ejemplo, la literatura, y conversábamos mucho sobre novelas en especial. Los dos teníamos una afición para novelas de ciencia ficción, y aunque parezca un poquito al lado, siempre conversábamos sobre la relación entre la ciencia ficción y las sociedades en las cuales uno vivía, y las características de las sociedades que se convertían en temáticas de los que escribían sobre una novela de ciencia ficción. Y eso más aún porque él tenía durante toda su vida el proyecto de escribir él una novela de ciencia ficción. Y cada vez que después de algún tiempo nos encontrábamos, me contaba la última versión de los capítulos que estaba pensando para su novela.
y siempre era algo así como una extrapolación del momento político que vivía el Perú en el mundo, en el contexto mundial, convertido en tema de una novela. ¿Ya? Y digamos, en ese sentido, sí había una relación con lo profesional por un lado, pero también con una afición que los dos teníamos, y así en muchas cosas. Es decir, no podría hacer la cuenta de a cuántos museos nos hemos ido juntos y hemos mirado cosas muy diversas, hemos conversado sobre esto. Es decir, de hecho, hay que ver que Carlos Iván tenía una percepción estética muy, muy desarrollada. Y esto no se ve tanto en los libros que ha escrito, y yo estaba pensando que sería interesante documentar esta su vocación estética, porque también coleccionaba algunos artesanía peruana que eran todos así obras excepcionalmente buenas, y yo pienso que para tener una buena imagen de él también hay que ver este lado, que tenía una vocación estética muy desarrollada, que se rodeaba, donde vivía, se rodeaba de objetos que le daban algo así como puntos de concentración para su pensamiento, y también puntos de inspiración, porque no solamente tenía artesanía peruana, sino también, por ejemplo, muñecos de sombras del teatro de sombras de Indonesia, tenía máscaras de la India, es decir, tenía objetos diversos, que había máscaras africanas, que eran una de sus grandes aficiones, que había recolectado a lo largo de sus viajes, y él estaba rodeado con esto, y esto de alguna manera no solamente era como un adorno en la pared, sino era algo así como que le hacía recordar las circunstancias, recordar algo sobre las sociedades que habían producido los objetos, qué función tenían los objetos en el contexto social. Es decir, para él su vocación estética siempre se convertía casi automáticamente también en una reflexión sobre las sociedades que habían producido los objetos y que apreciaban los objetos, ¿ya? Y ahí hay una veta que por mala suerte nunca la ha puesto en escrito. Es decir, toda su vocación estética, si se quiere, se convirtió más en una vocación literaria. Escribió poesías, escribió otros textos, y hasta en sus textos sobre temas en parte muy duros, tiene una calidad de escrito excepcional, ¿ya? Es decir, yo digo que en sus textos, en sus libros diversos, de alguna manera no es solamente Carlos Iván el antropólogo, sino también queda muy corto. Es decir, Carlos Iván era un antropólogo que pensaba sobre su entorno y reflexionaba mucho, constantemente en realidad, y lo expresaba. Y quizá ahí incluso la idea de verlo en los parámetros estrechos de la antropología le queda muy corto. Es decir, él echaba mano a cualquier método para entender el mundo en el cual vivía, y esto era una parte de la atractividad de su pensamiento. Es decir, sabía llegar al público
explicando el mundo en el cual vivía la gente con ideas nuevas que traía de su conocimiento amplio del mundo. Es decir, cada charla de él, cada exposición de él, cada escrito de él, de alguna manera le traía al lector o a la persona que le escuchaba como puntos de vista nuevos. Y creo que es parte del atractivo que tienen sus escritos para la gente que lo ha leído y que lo va a leer, seguir leyendo. Bueno, sí, los dos teníamos una vocación para la universidad pública por varias razones. Primero por la razón porque pensamos que es algo indispensable que una población de un país, en realidad la población mundial, esté al máximo nivel de su capacidad de pensamiento y de conocimiento que pueda desarrollar, y esta es una de las obligaciones sociales mayores de un Estado, de procurar el ambiente en el cual toda la población tenga la posibilidad de adquirir conocimientos de acuerdo a su capacidad. Y siempre hemos pensado que ahí en el Perú había algo así como un despilfarro de capacidad humana, y es por esto que decíamos, no, si nos metemos a la enseñanza, entonces nos metemos en la enseñanza en una universidad pública, porque ahí está la gente que más requiere de una enseñanza más o menos buena, y además él siempre decía, por ejemplo, en San Marcos, lo mejor que tiene San Marcos son sus alumnos, ¿ya? Porque de hecho es así que los alumnos de San Marcos son jóvenes muy inteligentes, muy hábiles, que algunas veces son desmotivados por las condiciones en las cuales se les ha puesto a aprender. Llegan a la universidad con grandes expectativas, y la universidad, que es una universidad pobre, que recibe pocos recursos del Estado, no puede ofrecerle todo lo que los alumnos esperan. Es decir, ahí se puede ver mucha frustración en los alumnos, precisamente porque no se les da lo que ellos esperan. Por eso teníamos esta vocación, y más era un tema para nosotros dos porque hemos visto en los sitios más diversos, por ejemplo yo en Alemania muy bien, donde solamente hay educación pública a todo nivel, él también en Holanda y también en Alemania, que es posible que pueda haber una educación pública excelente, y que es posible que una sociedad comprenda la necesidad de financiar una buena educación pública, porque esto en última instancia es el recurso más importante que tiene un país. Es decir, acá un poquito se piensa que son los recursos del subsuelo, pero no es cierto. Es decir, el recurso más importante que tiene un país es la capacidad de razonamiento de sus habitantes, y si eso no se fomenta con una buena educación pública, es un derroche de una riqueza, y los dos estábamos plenamente conscientes de esto, y por eso siempre hemos optado por educación pública. Hemos buscado esto, no nos hemos negado a dar charlas, no solamente en la universidad pública, sino también, por ejemplo, cuando estuvimos en Ayacucho había muchos pueblos que nos invitaban a dar charlas, y nos íbamos ahí, viajábamos para dar charlas en los pueblos, porque sí pensamos que los dos,
que era sumamente importante que la gente disponga de información y de conocimiento para poder decidir sobre su suerte. Es decir, Carlos Iván era un hombre sumamente político y su deseo en ser un hombre político era que la población realmente pueda tener la capacidad de autogobernarse para que realmente se pueda realizar una democracia. Y para eso es necesario que la gente se eduque, que aprenda, y en ese sentido la enseñanza para él también era parte de lo que él veía como la necesidad política, es decir, que él tomaba como una suerte que él había aprendido mucho a lo largo de su vida y quería transmitirlo a otros porque él en realidad creció en una situación bastante estrecha en la Victoria. ¿Ya? Su papá murió muy tempranamente, entonces yo cuando lo conocí he visto que no era, como para decirlo, no era clase media en ese sentido, sino más bien una persona con muy pocos recursos y en ese sentido todo lo que alcanzó no era porque tuviera una situación en la pirámide social desde la cual podía desarrollarse, sino era algo que él con su capacidad se ganó, y esto ya se vio en sus primeros años de vida. Siempre me ha parecido especial que ganó un concurso, creo que era en la televisión, de conocimientos. Es decir, había esos concursos así de jóvenes dotados que saben más, y ahí él ganó porque desde era muy joven, era un lector de las cosas más diversas y tenía conocimientos muy amplios, y entonces ganó en uno de esos concursos. A él siempre le parecía medio gracioso esto, pero yo lo he tomado como un indicio de que desde muy joven debe haber tenido lecturas muy amplias para poder despegar después, así como despegó, y de hecho tenía intereses muy diversos. Por alguna razón ingresó a la Universidad de Ingeniería, pasó después a Letras en la Católica para estudiar literatura, y de ahí pasó a San Marcos para estudiar antropología. Y me acuerdo que en una de las últimas conversaciones que tuvimos me preguntó ¿por qué finalmente me habré decidido para la antropología y no para la literatura? Desde ahí quedaba todavía con sus dudas si hubiera sido mejor ser un literato o mejor ser un antropólogo, y finalmente convenimos que la antropología tiene mucho en común con la literatura, como para que no haya sido una contradicción así muy acentuada, sino las dos cosas pueden confluir, y en su caso se puede ver que han confluido de una manera muy aceptable y muy buena para su público. Es decir, hay muchas cosas que nunca se hubiera dicho si él no hubiera recogido el tema y lo hubiera expresado. Quizá hay que decir que Carlos Iván conoció este instituto en el primer año de estudios y le gustó el instituto porque era un sitio donde se planteaba la pregunta: ¿cuáles son los problemas básicos del país? ¿Y qué tenemos que hacer para dar respuesta a las tantas interrogantes planteadas por los problemas básicos del país? Es decir, que el Instituto de Estudios Peruanos era un instituto que en su conjunto desarrollaba una reflexión sobre la situación del país, y
trataba de plantear vías de investigación para aclarar la problemática del país y poder proporcionar indicios donde podrían estar las soluciones para los problemas planteados. Esto es lo que le ha atraído más. Y creo que esto, después de un tiempo de alejamiento del instituto, hizo que regresara al IEP, creo que a fines del 70 y principios de los 80, siempre con la idea de que ese es el sitio donde se investiga los problemas básicos del país. Y él sí ha mantenido esta línea a lo largo de su vida. Es decir, de hecho, ha visto dónde están los problemas y ha llevado sus investigaciones por este camino. Y era una de sus grandes preocupaciones. Es decir, en este periodo que era director del instituto, conversamos largamente que se había desarrollado en el instituto, al lado del área de investigación, un área de ayuda para el desarrollo, porque era más fácil, digamos, conseguir fondos para el instituto a través de proyectos de desarrollo que a través de proyectos de investigación. Y él, cuando era director, pensó sobre eso seriamente, de cómo se podría generar recursos para el IEP y apoyar al mismo tiempo la posibilidad de investigación. Y de ahí surgió entonces la idea de convertir el instituto en una universidad de posgrado, un posgrado especial en el cual la gente estudiaría, en el mejor de los casos, becada, porque hay instituciones que becan a ese tipo de instituciones, y que la enseñanza sería una enseñanza íntimamente ligada con la investigación. Es decir, quería juntar las dos cosas, enseñanza e investigación, y digamos, conseguir de esta forma algo más de ingresos para el instituto por el lado de la investigación propiamente dicha, atrayendo a jóvenes con intereses de investigación, porque se sabe en todo el mundo, no solamente en el Perú, que la mayoría de las nuevas ideas surgen en el contexto de jóvenes que escriben sus tesis de maestría o su tesis doctoral, y no es gente de mucha edad, porque más bien uno es más creativo a una edad más o menos joven. Y entonces él planteó esa cuestión de universidad de posgrado precisamente con esta intención de apoyar el lado de investigación en el instituto. Y desgraciadamente, por una serie de problemas, esto todavía no ha cuajado bien, pero yo pienso que el instituto tiene que seguir pensando en esto, porque hay una gran demanda de jóvenes que quieren hacer estudios de posgrado, y precisamente los jóvenes que hacen estudios de posgrado tienen muchas veces el problema de que no se puede llevar a cabo estudios de campo prolongados para tener una base para un proyecto de investigación.